En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, lleva corazón a tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo curso que hemos titulado El Evangelio, fuente de conversión. Tenemos cuatro temas a tratar que son, primero, unos magos de Oriente, que trataremos a continuación. Y después Saqueo, de pequeño a gigante, Bartimeo, de la sombra a la luz, y una samaritana con sed. Como vemos, la idea es justamente hablar de conversiones, pero para poder hablar de conversiones, pues necesitamos también ir comprendiendo un poquito el contexto y el texto que vamos a ir tratando. Quiero en primer lugar agradecerles por compartir estos momentos conmigo, pero también quiero justificar el curso. ¿Por qué hacemos un curso que hable de evangelio y conversión? Bien, pues más allá todavía del título en sí mismo, hay una idea muy bonita y muy interesante. Resulta que en la iglesia de Jalapa, la arquidiócesis de Jalapa, donde pertenecemos, se ha propuesto un año dedicado a la catequesis y la evangelización. Entonces, pues durante este año iremos compartiendo también algunos temas que tienen que ver con esto, justamente con la catequesis, con la enseñanza de la fe y con la evangelización de manera general. Y quiero presentarles justamente el, eh, el logotipo oficial de este año de la catequesis y evangelización y el lema también. El lema dice, bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe, modelo de evangelización. El logotipo, como podemos ver, la imagen oficial, tiene aquí algunos elementos que podremos descubrir y que rápidamente vamos a compartir para que demos paso a nuestro tema. Vemos de fondo una hostia que evidentemente estará consagrada, ahí con estas letras JHS, que por cierto tanto han también por ahí preguntado qué significan. Originalmente, a lo mejor alguno de ustedes recuerda que es como una I, ¿verdad? En lugar de J, IHS, ahorita JHS. Y hay algunos que dicen que puede significar Jesús, hombre salvador, o Jesús de los hombres salvador, o alguna de estas eh, pues, ¿cómo llamarles mnemotecnias? En realidad, originalmente es una abreviación del nombre de Jesús en griego. Lo que pasa es que originalmente la J, que decíamos como una I, la H es justamente una E mayúscula en griego. Es que no es una H propiamente, ¿no? Sino una E mayúscula. Y la S, es decir, como si dijera nada más Jes, era una forma en la que se abreviaba el nombre de Jesús. Ya después, insisto, pues vienen otras cuestiones muy bonitas. Y evidentemente, pues hace alusión, ahorita digo a qué otra cosa hace alusión, pero ahí tenemos propiamente al Hijo, ¿verdad? El Hijo ya ahí en su presencia sacramental para con nosotros. Tenemos una pila bautismal. En esta pila bautismal, pues podemos también verificar que nos recuerda mucho, ahora sí lo voy a decir, a un sacramento que llamamos sacramento de iniciación cristiana. Y en ese sentido, pues el primero de los siete sacramentos es el del bautismo, que es la puerta a todos los demás sacramentos. Tenemos tres sacramentos de iniciación cristiana que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Le llamamos primera comunión a veces, pero es el sacramento de la comunión, vaya, ¿no? Entonces, pues ahora sí nos damos cuenta de que además de que está el Hijo representado ahí atrás, también está el sacramento de iniciación cristiana de la Eucaristía. Y aquí tenemos representado el sacramento del bautismo. Abajo, pues como pueden rápidamente observar, se hace alusión a tres cosas importantes. Primero, y cosas en el sentido de lo que estamos diciendo, no que sean cosas, por supuesto, ¿no? Primero, el Espíritu Santo. Creo que se ve rápidamente por los colores, por la figurita, que es como un fuego, que también parecía una palomita, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, primero. Segundo, pues si estamos hablando de sacramento de iniciación cristiana, pues tenemos también el sacramento de la confirmación, pero también, además de verse como una palomita, que es uno de los símbolos del Espíritu Santo para nosotros, es como una mano, y es justamente la mano del Padre. Entonces ahí tenemos ya al Hijo, bueno, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y sacramentos de bautismo, confirmación y primera comunión o Eucaristía.
Y si se dan cuenta, pues a un lado tenemos justamente a nuestra Madre María, ¿verdad? Por eso dice, bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe, modelo de evangelización, porque podemos recordar, se va a hablar mucho en este año sobre este tipo de temas, pero debemos recordar que la evangelización es un proceso. Y en este proceso pues en primer lugar está el anuncio del Evangelio, este primer anuncio gozoso, con fuerza. Después viene justamente la catequesis, que es esta profundización o explicación de este primer anuncio justamente. Y ya después viene en el evangelizado, el que él mismo se convierte en un testigo, ¿verdad? Entonces, nuestra iglesia de Jalapa ha querido convocarnos a este año en el cual podamos vivir estas realidades evangelizadoras y pues nosotros nos unimos a este actuar de la iglesia ya desde este primer curso, justamente, ¿no? Donde vamos a hablar del corazón de la evangelización, que es pues el evangelio mismo, ¿no? Que es Jesucristo. Y justamente hay una expresión que Pablo VI, en la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, retomaba del sínodo que había preparado este documento y que decía que Jesucristo es el primer y más grande evangelizador. Por eso es que para hablar de evangelización, pues hay que hablar de Jesucristo. Así que vamos esa es la justificación del curso y vamos a presentar estos cuatro puntos que decíamos anteriormente, los magos, saqueo, Bartimeo y la samaritana. Hemos elegido esos cuatro temas por varias razones. Primero, porque es un tema de cada evangelio de los que en la Biblia aparecen. Los magos, el evangelio de Mateo, saqueo, el evangelio de Lucas, Bartimeo, el evangelio de Marcos y la samaritana, del evangelio de Juan, pero además porque los cuatro tienen un encuentro con Jesús, ¿sí? Vamos entonces para acá y vamos ahora sí a iniciar después de haber justificado el curso que tenemos aquí a la vista. Ahora sí, damos inicio propiamente. Capítulo 1. Unos magos de Oriente. El texto es conocido y evidentemente lo propusimos porque al día de hoy estamos a miércoles 8 de enero, es decir, hace 2 días hemos celebrado eh, por el 6 de enero lo que llamamos el Día de Reyes, porque a nosotros se nos ha inculcado llamarle los Reyes Magos. Ahorita vamos a compartir un poquito sobre esto, ¿verdad? Y por eso es que nos estamos todavía con este residuo de festividad, de festejos, y vamos a ver cómo ya el Evangelio, que es Jesucristo, Jesucristo anunciaba el reino, ese era su Evangelio, esa era su buena noticia, el reino que había llegado, pero su presencia misma ya es este reino, su presencia misma ya es Evangelio, y lo vamos a ver porque los primeros de los que hablemos de conversión serán de los magos. No son los primeros convertidos, pero vamos a hablar de ellos como en un primer momento. Hay que tomar en cuenta tres advertencias y la mayoría de este texto está basado en un libro de Salvador Carrillo Alday, el padre Carrillo Alday, misionero del Espíritu Santo, que tiene poco que ha fallecido, se ha ido al encuentro del Señor. Entonces, pues él, un biblista mexicano muy conocido, y de él, de sus varios libros, muchos libros que escribió, uno de ellos es justamente el Evangelio de Mateo, y vamos a tomar de él esas tres advertencias y la gran mayoría del contenido del día de hoy. Primero, dice, para comprender este relato hay que recordar, ante todo, que el redactor de Mateo dirigía su evangelio a lectores judio-cristianos o judeocristianos, los cuales conocían perfectamente los textos bíblicos que servían de base a la espera del Mesías. Esto es importante. Primer punto importantísimo, porque nosotros al leer el pasaje de los magos de Oriente, a veces lo leemos pues desde nuestra perspectiva. Sin embargo, si tuviésemos el conocimiento de los cristianos venidos del judaísmo sobre esos textos que anteceden justamente al Evangelio de Mateo, de los que se nutre el Evangelio de Mateo, pues entenderíamos muchísimo mejor, mucho, mucho mejor, mucho mejor. Voy a atreverme a decir un ejemplo muy cualquiera, pero permítanme, ¿no? Porque tiene también unos pocos días que ha fallecido un gran cantante, Leodán. Fallecieron varias personas conocidas y dentro de ellas estaba Leodán. Y entonces, pues ya ven que cuando pasa algo así,
pues todos somos fans de esa persona, ¿verdad? Y lo publicamos y lo compartimos y demás. Curiosamente, yo lo que hice fue compartir un mensaje en Facebook, muy sencillo, que decía, bravo Melissa. Y y uno dice, "Mm, ¿qué estará pasando? A lo mejor Melissa es su hija, ¿no? Mi hija se llama Paola. A lo mejor Melissa es su esposa, ¿no? Mi hija se llama Olivia. ¿Quién es Melissa entonces, no? ¿Por qué Sergio publicó eso? Entendemos qué significa bravo, Melissa, es como echarle porras a alguien, a alguna persona de nombre Melissa. Pero lo que pasa es que en uno de los discos de duetos que tuvo, de los últimos que compartió Leodán, en uno de ellos canta junto con este grupo de nombre Matiz. Y el grupo de nombre Matiz son tres jóvenes, pero Leodán tuvo una situación muy divertida porque parecía que solamente estaba cantando con Melissa, que es una de las cantantes del grupo, una de las integrantes del grupo, y entonces al terminar, en lugar de, no sé, a lo mejor decir, gracias chicos, gracias todos, bravo a todos, dice, bravo Melissa, ¿no? Y de hecho los mismos integrantes de Matiz después decían que les daba mucha risa por cómo había sido, ¿no? Que pues en lugar de ver un grupo había visto, bueno, pues entonces dice uno. Y curiosamente, mis publicaciones tendrán 5 o 10 likes, 20 algunas veces cuando es algo un poquito de valor, pero aquí creo que tuve nada más 2 likes. Y yo dije, mira, si los que conocen de Leo Dan, de tantos que publicamos y compartimos, hubiesen escuchado esta canción, sabrían a qué me refiero. A lo mejor me habrían puesto también un like o un me divierte o una, no sé, algo así, ¿no? Un comentario incluso. Pero dije, bueno, pues parece que aunque entendemos lo que se pone, no siempre conocemos el contexto. Así nos pasa con la Biblia, porque entendemos lo que está escrito, lo entendemos perfectamente bien. Lo que no siempre entendemos es por qué está escrito así, ¿verdad? Y una de esas cosas justamente todo el contexto por el cual Mateo escribe este texto bíblico basado en otros textos bíblicos. Eso es importante, primer punto. Segunda advertencia, no hay que olvidar además, dice Carrillo Alday, que este episodio pertenece a las páginas más recientes del Evangelio y por tanto suponen ya la teología desarrollada de los últimos decenios del siglo primero. Ya estamos hablando de los años 70, 80, es decir, cuando muere Jesús propiamente, voy a atreverme a decir una expresión muy drástica, ni siquiera hay teología, por así decirlo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el que muere Jesús y de hecho los mismos discípulos y apóstoles están en shock. Cuando resucita, cuando tienen esa experiencia de resurrección, los apóstoles empiezan a hacer teología. Ahí sí, empiezan a entender todo, y empiezan a ver, a interpretar adecuadamente lo que él decía, lo que él hacía, y ahí se empieza la teología. Pero al principio de que empezó esta teología, pues tenían todavía muchas lagunas. Conforme pasa el tiempo, empieza a haber mejor teología. Y por ejemplo, si nos damos cuenta, Marcos, de entrada, em, es, sí hace teología, pero también cuenta mucho las cosas casi como pasaron. Hay un sustrato histórico muy fuerte. Es teología, insisto, ¿no? Pero cuando leemos a Juan, que es el último a escribir, vemos una teología altísima. Pues hagan de cuenta que en este caminar, justamente, para Mateo ya pasó mucho tiempo del acontecimiento y por tanto la teología ya es también muy, muy elevada, ¿no? Así que no hay que olvidar eso. Tenemos primero textos bíblicos que anteceden a los magos, al de los magos, mejor dicho. Tenemos una teología ya desarrollada. Y tercero, este es fuerte. Cuando el redactor del primer evangelio escribe este relato, la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo es un hecho consumado. Ya judíos y cristianos ya están divididos, entonces sí, el cristianismo surge, por así decirlo, del judaísmo, pero en un momento más bien se separa. Se llegó a ver como una secta, pero no fue tal, sino que después vemos que es una creencia muy propia, muy particular, que se basa también en muchas cosas como los judíos, pero de la revelación de Dios, pero que al mismo tiempo se divide. Así que ya había voy a llamarlo así, este pequeño pique. Y vamos a ver por qué es importante recordar estas 3 cosas. Así que una vez tomadas en cuenta estas advertencias, leamos rápidamente el texto. Mateo 2, del 1 al 12. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle.
En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo, id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Amén. Bien, estructura literaria y contenido de este texto de los magos. Van a ver que esto nos va a ayudar mucho para el mensaje final, ¿eh? Y está muy interesante. El pasaje de los magos, dice Carrillo Alday, presenta cuatro cuadros, es decir, como cuatro escenas, ¿no? Llenos de movimiento y colorido. Se dan cuenta, los magos siempre están de camino, llegan, después se ponen en camino y luego regresan otra vez a su casa. Siempre están en camino y nos va diciendo algunas cosas que nos hace imaginarnos un poco este encuentro, ¿no? Bueno, precedidos estos cuatro pasajes, estos cuatro cuadros, por una breve introducción y seguidos de una conclusión. Empieza y termina, se cierra este relato. Así pues tenemos, si decíamos que era Mateo 2, capítulo 2, versículos 1 al 12, lo dividimos de la siguiente manera. La introducción está en el versículo 1 de este capítulo 2, solamente en la primera parte. El primer cuadro, la primera escena, es la de los magos solitos que vienen de Oriente, ¿verdad? Por la estrella, que va de los versículos 1b al 2. El segundo cuadro presenta a Herodes y Jerusalén, versículos 3 al 6. Y el tercer cuadro presenta a Herodes y los magos, versículos 7 al 8. Concluyen los cuatro cuadros con, una vez más, la figura de los magos, ahora versículos 9 al 11, y se cierra esta perícopa hablando de la conclusión en el versículo 12. Si se dan cuenta, aquí, antes de decir primer cuadro, segundo cuadro, dice A. No sé si ustedes recuerden, por ejemplo, esas famosas rimas, ¿no? En los sonetos y todo esto, que decían, a ver, el primer renglón termina en trabajo, el segundo termina en vivir, el tercer renglón termina en morir y en el último renglón, el cuarto, termina en abajo, ¿no? Entonces, si se acuerdan, decíamos, tenemos una rima A, B, B, A. ¿Por qué? Porque la forma en la que termina el primer renglón, a trabajo, le vamos a llamar final A. El segundo, ¿se parece? No. Entonces es otro final B, que es el de vivir. Ajá, o morir, no sé cuál dije de los dos. El tercero sería morir. Ah, ese se parece al anterior. Pues entonces repetimos la letra. La primera es A, la segunda es B, la tercera también es B, y como el último es abajo, se parece al primer renglón y por eso le ponemos una vez más A. Ese tipo de rimas que nos enseñaron desde la secundaria y la preparatoria nos sirven para entender este punto. ¿Por qué? Porque los cuatro cuadros o cuatro escenas nos dicen lo siguiente. La primera escena nos presenta a los magos, entonces le vamos a llamar A. La segunda escena nos presenta a Herodes y Jerusalén, le vamos a llamar B. La tercera presenta a Herodes y los magos. Ah, bueno, se parece a la segunda, por eso le llamamos B prima, ¿sí? No es exactamente igual, pero la estructura literaria es la misma y por eso es B prima. Y la última escena nos presenta una vez más a los magos, entonces le ponemos A prima. Bueno, pues esta forma de escribirse A, B, B, A es muy bonita. Si vemos AB en un renglón y luego B' A' en el segundo y juntamos la A con la A y la B con la B,
nos daremos cuenta de que hace como si fuera una X. Y esta figura de X para nosotros en griego no es una X propiamente dicha, sino es una, se llama ji, y es como una X un poquito más alargada, y a veces decimos ji, a veces decimos más fuerte, ki. Bueno, pues esta letra de como si fuera una X en griego, insisto, no es una X, pero pues una X en griego, esta figura de X en griego ji o ki le da el nombre a este tipo de estructura literaria que se llama quiasmo. Por eso dice, los cuadros están dispuestos según una estructura quiástica. Es un quiasmo, vaya. De manera que A se corresponde con A' y B con B'. Entonces, es un relato que tiene una estructura literaria. Entonces, cuando uno cuenta algo, pues obviamente nos damos cuenta de que lo contamos ahí como nos vamos acordando y todo esto, pero cuando uno dice, oye, es que me lo contaste, pero mira, me lo está contando igualito que como lo contó hace rato, primero cuenta esto, luego el otro, luego el chiste, luego esto, luego el chiste, dices, no es que no haya pasado como lo está contando, pero ya lo está contando con una intención, ¿verdad? Ya nada más hablar por hablar. No está entonces Mateo escribiendo por escribir, sino que está escribiendo literariamente. ¿Sí? Y cuando digo literalmente me refiero a que está fijándose en la estructura literaria. Así que vamos a ver cuadro por cuadro. Primero, los magos. Consta de tres elementos este primer cuadro. Los magos, el oriente y la estrella. Vamos por partes. Los magos. Hemos comentado muchas veces que, y de hecho los cuadros voy a ir un poquito rápido porque lo que nos interesa es el mensaje que nos invita a la conversión, ¿verdad? Pero esto es, repito, es importantísimo porque nos pone en un contexto bellísimo. Bueno, los magos. Ya hemos comentado varias veces que el día de hoy alguien decía, y aprovecho que ahorita no están mis hijos en casa, acerca de los famosos tres Reyes Magos, ¿no? Algunos de ustedes me habrán escuchado decir, creo que hay también hasta un video por aquí que hemos comentado que los tres Reyes Magos ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. Me quedo con la última parte de que no eran magos. La Biblia así los presenta, ese es el nombre que les pone, Magoi, de hecho, ¿no? Entonces, ahí está, en el primer cuadro de los magos. Sí, solo que aunque el nombre es el mismo, el referente cambia, ¿sí? Le llamamos magos, así se le llamaba, pero no tiene que ver con lo que hoy entendemos por mago, ¿verdad? Hoy de entrada pues pensamos en aquellos que hacen magia y la magia es esta cosa sobrenatural, por así decirlo, y utilizo la palabra de manera muy, muy impropia, por supuesto, pero cosas que van en contra de lo que se tendría que ver como ordenado, como las leyes, ¿no? Y demás. Porque digo, voy a hacer magia, no voy a desaparecer esto. Las cosas no desaparecen. Entonces, eso va en contra de lo natural, del orden natural de las cosas, y pues se llama magia. Voy a hacer que esto se levante, las cosas no se levantan nada más porque sí, entonces va en contra de lo que está ordenado por naturaleza, y por eso es que puedo levantarlo, eso es magia. No, 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 pero magos acá sabemos que significa muchas otras cosas. De entrada, puede significar, por supuesto, alguien que hace ciertos ritos. Incluso me atrevo a comentar es que a Jesús le llamaban mago, porque él curaba. Entonces, este justamente ser como curador o sanador o curandero, vaya, es justamente una de las acepciones que tenía la palabra mago hace 2000 años. También podía ser sacerdotes, eh, ahorita voy a decir de quiénes, por supuesto, podrían ser incluso propagandistas religiosos, nos recuerda Carlos Alday, podrían ser charlatanes o personas dadas justamente a la magia, ¿no? En la Biblia, además de este pasaje, lo utilizamos en Daniel 2, del 2 al 11, en su traducción griega, por supuesto, eh, pero en realidad no sabemos. A ver, vamos a entender esto entonces. Los magos, según por ejemplo algunos comentarios bíblicos, podríamos llamarles sacerdotes, no necesariamente adivinos, pero también podríamos llamarle sabios. ¿Sí? Segundo punto, ¿cuántos eran? Bíblicamente no podemos saber. La Biblia no dice cuántos eran. Extra bíblicamente, de los primeros siglos, los primeros tiempos, tampoco sabemos. Poquito a poquito, algunos empezaron a proponer un número de cuántos eran, pero en realidad nunca ha habido un consenso como tal.
Algunos dijeron que eran dos, otros que eran tres, otros que eran cuatro, otros que eran ocho, y llegaron hasta ser 12 magos. Así que nosotros el día de hoy decimos que eran tres magos por una de esas tradiciones, pero al decir tres magos no estamos afirmando categórica e históricamente de que eran tres personas, así, ¿no? Entonces, decir tres reyes magos o tres magos, pues es una afirmación popular, tradicional, no bíblica ni histórica 100%, ¿eh? Y los nombres, todavía más, Melchor, Gaspar y Baltasar, llegan a nosotros desde el siglo IX, comenta Carriolday, así que no, tampoco tienen como que un sustento histórico como tal. Por ahí algunos, ¿verdad? Han comentado de los restos de los Reyes Magos que están en Alemania, en la Catedral de Colonia y todo esto, pero se ve también a ciertas propuestas, a ciertas ideas que se han dejado conocer que no tienen un sustento 100% histórico. Así que, primero, los magos. Segundo, Oriente. Miren, no sé si ustedes recuerden haber escuchado esta palabra, la Decápolis. Bueno, Tierra Santa. Visto de frente, por supuesto, visto el mapa de frente, a la izquierda de Tierra Santa está el mar Mediterráneo. Después viene la Tierra Santa, Galilea, Samaria, Judea, y a la derecha está el río Jordán. Arriba, no, no hasta arriba, pero al norte, vaya, está el mar de Galilea, y abajo está el mar Muerto. Y a la derecha de esto está la Decápolis, ¿sí? La Decápolis ya no es Tierra Santa. Pues a partir de allí, hacia el este, hacia el oriente, los judíos le llamaban a partir de allí, a todo eso ya, el oriente. Voy a decir una locura, por supuesto, pero si venían estos magos de la Decápolis, ya eran magos del oriente, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros escuchamos oriente y como somos del occidente del mundo, escuchamos Oriente y hasta decimos el cercano Oriente, el Oriente Medio y el lejano Oriente. Y ya pensamos que en Japón, todo Asia vaya, bueno, no todo, pero Japón y demás, el Oriente Medio, decimos por aquí más o menos, incluso esta Tierra Santa, pues para nosotros es Oriente, ¿verdad? Pero para ellos no, para ellos el Oriente era, repito, a partir de ahí, de esta tierra que ya no era santa, y un poquito más hasta donde estaba la famosa Mesopotamia, donde después también durante mucho tiempo también estuvieron los persas y demás. Por eso es que al hablar de sabios, de astrólogos, que en aquellos tiempos los astrólogos, porque al observar los cielos se daba am, a conocer la astrología, que en aquel tiempo astrología y astronomía no estaban peleadas, o no es que no estaban divididas, mejor dicho. El día de hoy una cosa es astronomía, este estudio de los astros, y otra la astrología, que es esta cuestión que no compartimos, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque eran sabios astrólogos y tomando en cuenta las culturas, pues dicen los que podrían haber sido estos sabios, astrólogos y demás, pues seguramente eran persas, ¿no? Tomando en cuenta, es una buena propuesta, así que, bueno, los persas y allá por estos ríos del Tigris y el Éufrates y demás, por esos lados, ¿no? No tan al oriente como podríamos pensar, tampoco tan pegados, sino a una distancia bastante considerable. Ese sería el oriente. Y la estrella, tenemos un problemita con la estrella, ¿verdad? Porque esta estrella no necesariamente tiene que ser la famosa, em, ¿cómo llamarle? El famoso evento astronómico que se ha intentado responder. ¿Qué es? ¿No? Que algunos dicen, no, pues es que era una supernova, otros que era un cometa, que era constelación, una conjunción de planetas y no sé qué tanto. Miren, vamos a entender una cosa. Si nosotros aceptamos la cuestión de la estrella, estamos ante algo muy difícil. Para quienes están en el grupo, de WhatsApp les envié un libro de Salvador Muñoz Iglesias sobre el nacimiento y la infancia en los textos evangélicos de Jesús, por supuesto. Y ahí dice Salvador Muñoz Iglesias lo siguiente: si se admite la historicidad rigurosa de Mateo hasta en sus detalles, es necesario admitir el carácter preternatural de esta estrella. Punto número uno.
¿Qué significa esto? Recordemos que la palabra sobrenatural, por eso dije hace rato que la dije muy a la ahí se va, sobrenatural significa únicamente lo referido o lo referente a Dios. Preternatural, ahí sí lo referente a los seres espirituales y todo esto. Entonces, si decimos que la estrella tenía como esa conciencia, permítame decirlo así, y esa voluntad libre, entonces no estamos ante un fenómeno astronómico. Si afirmamos la historicidad de la estrella, del detalle de la estrella, entonces no estamos ante un fenómeno natural, sino preternatural, que no es que sea Dios, por así decirlo, sino que hay ciertos seres espirituales que son esa estrella, por así decirlo, ¿no? Para ver si se puede entender. Si por el contrario se admite que se trata de un elemento midrásico, es decir, que interpreta ciertos textos bíblicos, introducido con una intención pedagógica, solo el conocimiento de la intención del autor, advertencias, las tres advertencias, solo el conocimiento de la intención del autor puede llevar a una exacta interpretación teológica del texto. ¿Sí? En cualquier caso, el estudio de este elemento del rato es de la mayor importancia. La estrella no está de más, sino que es muy importante. Repito, entonces, si yo lo quiero leer así tajantemente, literalmente, entonces no estoy ante un fenómeno natural, sino preternatural. No es, por tanto, ni un cometa ni nada por el estilo. Y si yo lo leo mejor en clave teológica o literaria, no literal, sino literaria, entonces tengo que entender por qué la puso Mateo allí, ¿verdad? ¿Por qué nos cuenta Mateo esa estrella? Pero entonces, aquí donde decíamos de las advertencias, pues nos damos cuenta de que esta es una muy importante, porque la estrella para los judíos estaba mezclada, por así decirlo, estaba empatada con la presencia del Mesías. Entonces ahí está algo muy, muy interesante. Segundo cuadro, Herodes y Jerusalén. Bueno, los elementos son obviamente Herodes el Grande y Jerusalén. Eh, Habiendo oído el rey Herodes, se conmovió o se turbó y con él toda Jerusalén. Ah, porque para esto los magos llegan a- al templo, porque lo que ellos vieron no fue el nacimiento de Jesús, fue el nacimiento de un rey, el rey de los judíos. Sabemos que para algunos pueblos ciertas estrellas y ciertas cuestiones astronómicas implicaban el nacimiento de un rey, ¿no? Entonces ellos dijeron, este es el rey de los judíos, vamos a buscarlo, y pues obviamente llegan al templo, ¿verdad? Donde tendría que estar el rey de los judíos. Y ellos llegan bien contentos y llegan, oigan, que acaba de nacer el rey de los judíos, venimos a adorarlo, no sé qué tanto. Entonces Herodes dice, a ver, permítame tantito, si el rey soy yo. Y tomando en cuenta dos cosas. Una, y voy a decir una expresión que espero no se malinterprete, ¿no? Una, tomando en cuenta que Herodes había sido verdaderamente malévolo durante su vida. Y a veces decimos, aquí viene la expresión, permítame decirla por favor, perdóneme también, decimos que a veces cuando somos viejitos somos más necios en cómo hemos sido antes, ¿no? Algunos dirán, no, al contrario, yo conozco gente que más viejita es más dulce, ¿no? Se decía un padre que en paz descanse, como que se pone un poquito más debilón, ¿no? O sea, como que, ay, ya más tranquilo, pero algunos se ponen más, si son necios de principio, después son más necios. Pues al parecer a Herodes le pudo haber pasado esto justamente, que él había sido malévolo en su vida, pero en su muerte fue hasta peor, o sea, fue muy, muy, muy malo en el sentido, no estoy juzgando moralmente, porque no lo conocí, por supuesto, pero de acuerdo con lo que se escribe de él, sabemos que hizo cosas realmente malas, extremadamente dichas, ¿no? Bueno, pues entonces ya está Herodes, está en sus últimos años, porque ya no va a tardar en morir después de esto, y entonces ya está muy, muy enquistado en su forma de ser, y si siempre tuvo miedo de perder el poder, que por eso asesinó a tanta gente, pues entonces, ahora que le dicen que ha nacido el rey, él pues se pone peor, ¿no? Así que por eso es que al oír esto, Herodes se conmovió, dice Salvador Correo Alday, se turbó, tuvo miedo, y con él toda Jerusalén. Bueno, evidentemente ese toda Jerusalén es una exageración, es el segundo punto, ¿no? Porque en este caso, Herodes y toda Jerusalén no hace referencia al pueblo entero, sino sobre todo a los gobernantes de Jerusalén, es decir, a los que tenían el poder. Por tanto, dicen, oye, ya vino alguien que nos va a quitar de aquí, pues es que tienen mucho miedo, ¿no? Y aquí justamente
hay ya una cuestión bien interesante, o dos cuestiones. La primera es que dice toda Jerusalén. Mateo va a ir repitiendo este adjetivo, todo, todas, eh, en varios momentos importantes, porque para Mateo la universalidad es importante, tanto que la universalidad tiene necesidad de escuchar el mensaje de Dios. Bueno, pero bueno, ahí viene, ¿no? Entonces, ahí está. Así que los de Jerusalén, los estudiosos, se pueden investigar dónde pudo haber nacido este Mesías, y le dicen, pues bueno, según el texto, en Belén. Y ya Herodes va y le dice a los magos, ¿no? Pues vayan, búsquenlo y cuando lo encuentren, díganme porque yo también quiero ir a adorarlo. También un par de cuestiones. Primera de ellas, en realidad la cita como la expresa Mateo no existe como tal, sino que es como una compilación de un par de citas, por lo menos, de Miqueas y del segundo libro de Samuel, para empezar. Después nos damos cuenta de que se llenan de miedo estos hombres porque lo que van a hacer es perder su reinado, perder su poder, y no ante cualquiera, sino ante el Mesías, ¿verdad? Y tercero, que cuando Mateo dice que Jesús nació en Belén, lo que está haciendo es decir que Jesús es descendiente de David. Una cuestión más allá de lo histórico, también teológica, porque el Mesías habría de ser descendiente de David. Así que eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Eh, vaya, todo eso es muy importante, por supuesto, ¿no? Segundo cuadro, Herodes y Jerusalén. Aquí hay algo bien curioso, que, que bueno, lo voy a decir aquí en el tercer cuadro, mejor. Herodes y los magos los manda a llamar otra vez, ¿verdad? Y le dice, bueno, a ver, vengan y decíamos en un momentito, ya cuando lo encuentren, por favor, llámenme para también yo adorarlo. Mire, sabemos que lo que menos quería Herodes hacer era adorar al niño o al rey de los judíos, sino que no quería perder justamente su gobierno, su poder, aunque estuviera en las últimas. Así que esto es una mentira total. Pero lo que llama la atención, y van a ver que también tiene un sentido muy propio, es que ellos no van. Belén de Jerusalén está a escasos 8 kilómetros, muy cerca. Está a un día de camino, ¿sí? Y depende de cómo caminen, cómo anden, pues a unas cuantas horas de camino pueden alcanzar ir de Belén, de Jerusalén a Belén, pero no van. Y ya desde aquí nos damos cuenta de que justamente, fíjense, voy a anticipar la interpretación exegética del texto de los magos de Oriente. No es contarnos que unos señores venían, no, no, no. La interpretación es que el anuncio del nacimiento del Salvador, el anuncio de la salvación, se da a todos, pero solamente algunos van hasta donde está Él, solamente algunos lo reconocen, pero sobre todo, y yo me gusta comentar que Juan lo dice de otra manera. Juan dice, vino a los suyos y los suyos no creyeron en él, no lo aceptaron, no lo recibieron, ¿no? Entonces, esta parte que a veces se interpreta como los suyos, como los hombres en general, algunos también lo interpretamos como los judíos en particular. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron y por tanto el mensaje también se extiende, lo cual siempre lo hemos visto porque mismo Lucas después también dirá, vayan, anuncien a Israel y después a todas las naciones, ¿no? Y el mismo Jesús lo va a decir en sus predicaciones, yo he venido para las ovejas perdidas de Israel. Ahí se parte, pero si ellos no aceptan el mensaje tiene que seguir. Por eso, este relato tenemos que tomar en cuenta la otra advertencia que hacía Zacarías Alday, que decía que ya para estas fechas, cristianos y judíos estaban divididos. Por eso es que los judíos escuchan que ha nacido el rey y qué es lo que hacen, tienen miedo de aceptarlo y se quedan en su palacio, se quedan en donde ellos gobiernan, no quieren servir, no quieren ser ellos templo de Jesús, sino quieren ser ellos el rey del templo. Un templo que, como dirá Juan, después no va a valer para mucho que digamos, ¿verdad? Y como dirá la historia, un templo que ya ni siquiera existe. Así es, en ese muro de los lamentos, ¿verdad? Donde estaba atrás el templo, Herodes se sentó a esperar que los magos volvieran y los magos nunca volvieron.
Herodes fue dueño de ese templo hasta su muerte, pero en realidad ese templo se pierde, se perdió. En cambio, los magos, que representan, como bien sabemos, a las naciones paganas, entonces ellos iban al encuentro del Mesías. Y este ir al encuentro del Mesías, o mejor dicho, incluso este que representa a las naciones paganas, también por eso es que luego vemos que son de tres razas distintas, que son las razas que se conocían en aquellos tiempos. Vemos que el 3 hace alusión a una totalidad, varias cosas que hacen alusión, una vez más, a las naciones paganas. Y los paganos sí, sí aceptan a Jesús, al Salvador. Y el último cuadro dice que los magos pues fueron bien contentos porque la estrella se les volvió a aparecer y se puso arriba de la casa. Hay otra traducción que a mí me encanta, pero de verdad me encanta, mis queridos hermanos, me fascina. Mm, Porque nosotros hemos leído, quizá un poquito por hacerlo a las carreras o no tener tanta delicadeza al hacerlo, hemos leído este texto o lo hemos escuchado y hemos pensado que llegaron la noche en que Jesús nació. Y eso no es cierto. Los magos llegaron al menos unos 2 años después, ¿verdad? Al menos. Lo sabemos por el mismo texto. Entonces, aquí viene una cosa bien importante, porque nosotros, cuando decimos que llegaron y que la estrella se paró encima de la casa y que entonces ellos entraron a la casa, a ver cómo lo dice, hasta lo voy a dejar por acá, dice, eh, al ver este llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Fíjense, la estrella se detuvo encima del lugar, escuchen, lugar. Después ellos vieron la estrella y se metieron ¿a dónde? A la casa. Entonces, y ya estando ahí, lo adoraron. Casi siempre hemos pensado que se separó encima de la casa, lo cual es una traducción posible. Pero hay otra traducción que a mí me gustó mucho más y van a ver por qué. Obviamente tiene que ver con mi contexto de vida, por supuesto, ¿no? Y es la siguiente, que en lugar de casa, la palabra, aquí la tengo, la palabra oikia también puede significar caserío. Y Belén era un caserío. Entonces, eso significaría que la estrella no se detuvo encima de una casa, sino encima de este caserío, de este pueblito, por así decirlo. Entonces, porque dice así, ¿no? La estrella se detuvo encima del lugar. ¿Se acuerdan que dijimos? Y los magos, entonces dice, al entrar en el caserío, no en la casa. ¿Y por qué me gusta a mí personalmente más esta segunda traducción, que no es fuerte para casi nadie, yo creo? Porque entonces no habrían visto al niño en el lecho siendo amamantado por su madre, porque en primer lugar ya no, no había nacido recientemente, como dijimos, sino que lo habían visto, por ejemplo, corriendo, ensuciándose, gritando, de la mano de su madre a lo mejor, María regañando al niño Jesús, a ver, haz esto, porque pero ese no sino que pecando, no sino Jesús pecando y María pecando más por regañarlo, no, 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 sino que como toda madre con su hijo y como todo hijo de 2 a 3 años, son una bomba. O sea, a mí me encanta más esta figura precisamente porque mis hijos, uno tiene 3 años, la otra tiene un año, están en esto y veo cómo están aprendiendo ya a caminar, la de un año está ya ahí, el otro corre y habla y dice. Entonces, a mí me gusta más verlo así que imaginármelo como siempre lo hemos visto, que están José y María o nada más María. A veces y está el niño recostado en su regazo y llegan los magos, se meten en la casa. No, 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 qué bonito para mí personalmente, insisto, que los magos hayan llegado a este caserío, se hayan introducido a este pueblito de Belén y hayan dicho, ¿cuál será? Ay, mira, de ser aquel, ¿no? Que míralo cómo corre, cómo es feliz, cómo es alegre, cómo grita, cómo canta, cómo es santo, y está con María, su madre. Una cosa preciosísima que a mí se me ocurre en esta imaginación justamente. No es malo pensarlo así, para nada, es muy posible también. Y si alguien quiere seguir imaginándolo en el lecho con su madre, puede ser, pero no se lo imagine recién nacido, sino como de unos 2 años, por lo menos, ¿verdad? Así que este cuadro de los magos está preciosísimo. Finalizamos, pues, con ese tema diciendo lo siguiente. Después de haber propuesto esta eh, división de encuadros, los nuevos caminos. Y aquí está el punto de la conversión, el punto importante de la conversión. Los magos dice que fueron avisados en sueños que no volvieran a Herodes.
porque los magos eran pues muy rectos y dijeron, bueno, Herodes nos dijo que le dijéramos dónde estaba el niño para poder decirle a él y que él también venía a adorarlo, ¿no? Pero en sueños les dijeron, no, 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 porque Herodes no quiere adorarlo. Entonces, ustedes no vuelvan a Herodes, ustedes no vuelvan al judaísmo, ¿verdad? Para ellos, esos lectores de aquellos tiempos era muy fuerte, por supuesto. Para nosotros, podríamos hacer ya una interpretación ya desde aquí. No vuelvan a aquello que es fuente de odio, fuente de egoísmo, ¿no? No vuelvan a aquello que es inicio de la muerte, no, no. Ustedes vuelvan a casa, pero por otros caminos. Y esto lo hemos comentado antes y me encanta decirlo y quiero repetirlo ahora, que grandes espirituales lo han dicho, nadie que ha conocido realmente a Jesús vuelve por sus mismos caminos. Así que es bueno que nos demos cuenta de que si es cierto que los magos se encontraron con Jesús, también es muy cierto que su vida cambió totalmente. Esos magos vuelven a sus vidas de siempre por nuevos caminos. Y qué bonito es pensar eso. Qué bonito es cuando alguien, fíjense además qué interesante, ¿no? Dices, me encuentro con Jesús, tuve un encuentro con Él y a partir de ahora ya le entregué mi vida, pero este entregarle mi vida significa que sigo viviendo con mi esposo, con mi esposa, con mis padres, si soy joven, o con quien esté, sigo trabajando a lo mejor en el mismo lugar, pero ahora ya yo ya no soy el mismo. Uno quisiera que las circunstancias cambiaran, pero a veces las circunstancias no van a cambiar. Siempre, sin embargo, podemos cambiar nosotros. Siempre, siempre, siempre. Eso es lo que decía eh, el padre de, de esta corriente de sentido de la vida, Víctor Frankl, que decía, cuando las circunstancias ya no pueden cambiar, aún puedes cambiar tú. Y eso es cierto. A veces quisiéramos, fíjense nada más, que las leyes de nuestros países dijeran lo que el Evangelio dicta. Quisiéramos que nuestros compañeros de trabajo dijeran y vivieran como el Evangelio dice. Quisiéramos que nuestros familiares y amigos también lo hicieran así, pero nosotros no queremos cambiar. Queremos regresar por los mismos caminos. Que el día de hoy al acostarnos, al dormir, le podamos decir al Señor, Señor, mañana, si es que tengo la oportunidad de vivir, pues ayúdame a caminar por caminos distintos y a enseñarle a los demás que realmente me he encontrado contigo. Dulce Madre, no te alejes, tu hija de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la Madre, haz conmigo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.